¿Qué tal, ingeniero? Yo le presentaré lo que es la clase Data SQL que nos servirá para realizar las conexiones a la base de datos. Tenemos las variables como el nombre de la base de datos y las tablas que utilizaremos. ¿Ok? Primero le explicaré lo que es la función inicializar DB, que la tenemos acá. Que primero nos solicita la clase del driver de MySQL. Si en dado caso el driver no se ha encontrado, nos retornará un mensaje de error. Si encuentra el driver, nos hará la conexión sin especificar el nombre de la base de datos, ya que si esta no existe, nos generará una nueva a partir de esto. Y ya que crearemos la base de datos desde un query, necesitaremos únicamente el parámetro del usuario y la clave. Posteriormente usamos la conexión llamada setCatalog para establecer la base de datos en la que estaremos creando las tablas que en sí serán tres, la de usuarios, historial y la de cajero, que será donde se manejará la información de este sistema. En la tabla de usuario tenemos lo que es el ID de usuario, que nos sirve como identificador único para cada usuario, un entero que se autoincrementa. A continuación tenemos lo que es la tarjeta, que es un dato de tipo long que aloja 16 posiciones numéricas y que tiene la keyword unique, que nos asegura que en la columna no se va a repetir ninguna tarjeta. Eso quiere decir que no habrán dos iguales. Nombre, lo tenemos aquí, que es un string. El pin, que es un entero de 4 posiciones. El tipo de usuario, que es un entero de una posición. El saldo actual de la cuenta, que es un tipo decimal, al igual que el límite diario. Posteriormente tenemos lo que es la clase historial, en la cual encontramos el ID de usuario, que nos servirá para identificar de quién es la transacción, perdón, o quién la realiza. No se usa la tarjeta como identificador, ya que puede tender a cambiar. Esto lo tomamos en cuenta, ya que a veces los usuarios se extravían o les roban las tarjetas, y por lo mismo la tarjeta que ellos utilizan o el número que pertenece a la misma no, no es el mismo siempre. Puede variar, digamos, si reportamos una tarjeta como robada, esa automáticamente se anula y se genera una nueva para el usuario. Por lo tanto, no podemos usar el número de la tarjeta como identificador más que su ID. El tipo de movimiento, que es un entero de 2 posiciones. Monto de movimiento, que es un dato de tipo decimal. La fecha del movimiento, en la que almacenamos una fecha o un timestamp con el momento exacto del movimiento. También declaramos relaciones entre la tabla historial y la tabla usuarios aquí, con lo que es un foreign key, perdón. Por último tenemos lo que es la tabla cajero, que contiene el ID del cajero en el que se está realizando la operación, las denominaciones de cada billete, de, además de un timestamp que contiene la fecha en la que se inicializó por última vez el cajero, que es esto de acá. Posteriormente tenemos lo que es eh, la función o método de cerrar conexiones, en la que los argumentos solicitados son una conexión y un prepare statement, perdón por la pronunciación, en el que cerramos tanto la conexión con el prepare statement. Creamos el método también, que es obtener conexión, que nos retorna una conexión ya especificando la base de datos que estaremos dándole mantenimiento. Y por último, estos tres métodos que tenemos aquí, que son
getTV usuario, getTV historial y getTV cajero, que nos sirven para retornar los nombres de las tablas solamente. Bueno, una vez que mi compañero ya explicó esta clase de datos de SQL y cómo se realizan las conexiones y la creación de las tablas, yo pasaré a explicar la interacción que tiene en este caso, los usuarios y el cajero. Primero pasaré a explicar la clase de datos de usuarios. Hacemos el llamado a la clase data SQL y cargamos un usuario de prueba, que este sería el caso admin. Creamos un usuario, en este caso lo insertamos en la base de datos. Insertamos su tarjeta, nombre, PIN, el tipo de usuario y saldo actual y límite diario. Aquí se hace la transacción. Aquí buscamos un usuario a través de su tarjeta y la retornamos. Creando eh, un usuario a través de ResultSet con este pequeño método. También buscamos un usuario ya sea por su número de tarjeta y su PIN y lo retornamos a través de la misma función de ResultSet del usuario. Para iniciar sesión tenemos que llamar a este método en el que se busca la tarjeta y el PIN y se le retorna. Agregamos el historial del inicio de sesión, que pasaré posteriormente a explicar esa clase. Aquí está el agregar un historial. Insertamos en la tabla de historial el ID del usuario, el tipo de movimiento que fue, si se movió dinero y la fecha en la que ocurrió. Y lo que muestra el result set de usuario, en el que retornamos el ID del usuario, la tarjeta, el nombre, el PIN, el saldo actual, el límite y el tipo de usuario, para crear el objeto de usuario como tal. También para actualizar usuario hacemos un update y actualizamos los campos necesarios. Con la clase data historial aquí lo que hacemos es mucho uso de lo que es los joins para hacer un llamado en una única transacción. Aquí por ejemplo obtenemos las últimas 5 transacciones. Aquí tenemos seleccionar de la tabla historial el tipo de movimiento, la fecha de movimiento y el punto de movimiento. De la tabla de usuarios, right join, en la tabla historial el ID del usuario equivale a la tabla historial y del ID del usuario, donde la tarjeta equivalga al parámetro que pasamos a través del prepare statement y donde el tipo de movimiento equivalga a uno o el otro. Y lo damos por la fecha de movimiento con un límite de 5, que es lo que nos solicitaba en el proyecto, que era para ver las últimas 5 transacciones del usuario. Aquí retornamos a través de un result set el historial del usuario. Aquí es para retornar la cantidad retirada del día de hoy, que es también otro requisito que necesitábamos. Nuevamente aquí hacemos una pequeña suma del monto de movimiento de las columnas retornadas por este query de join, donde solicitamos la tarjeta, el tipo de movimiento, la fecha en un rango específico que sería el de hoy. Aquí sería la cantidad retirada, pero sería eh, únicamente de un usuario y el total, o sea, no sería del día de hoy. Aquí el último acceso del usuario que nos sirve para el reporte general. Aquí tenemos de la fecha de movimiento, de la tabla de usuario, right join en la tabla historial. Y aquí el ID de usuario equivale al ID del usuario, donde la tarjeta equivalga y el tipo de movimiento equivalga, ordenar por la fecha de movimiento de manera descendiente y obtener solo uno. Aquí retornamos la string con el usuario que se logueó y la fecha. Aquí podemos obtener todo el historial para llenar nuestra tabla. Nuevamente hacemos un join acá y retornamos el historial. Aquí para obtener el último acceso, que también nos sirve para el reporte de general. Aquí nuevamente el join, donde el tipo de movimiento y la fecha de movimiento y que solo retorne uno.
Aquí el promedio de depósito hacemos un llamado a esta pequeña función de SQL que es para sacar el promedio, que es average en inglés si no estoy mal. Lo llamamos como promedio depósito, creamos una columna en este caso y lo retornamos con get double y retornamos el promedio de los depósitos hechos el día de hoy. Los retiros también el día de hoy, que como ven están condicionados por un rango de fechas que sería que no pase del día de hoy y que no sea menor al día de hoy. Y también los cambios de pin. Aquí seleccionamos el tipo de movimiento, cambio de pin y que sea entre el día de hoy. Básicamente esta sería la clase historial que nos sirve para los reportes y para ver cuánto ha retirado el usuario, etcétera. Básicamente los movimientos que realiza en el cajero. Para el cajero creamos esta clase de datos cajero, que aquí insertamos las denominaciones que van a tener el cajero, la última vez que fue actualizado y el ID del cajero. Aquí cargamos el cajero y obtenemos las denominaciones del campo. Pasar a hacer una pequeña demostración del funcionamiento del cajero. Aquí tenemos la tarjeta que nos solicita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente lo mismo. Y 1, 2, 3. Perdón, no me recuerdo el pin, ahorita lo voy a ver. Era 1, 2, 3, 4. No, perdón, es 2020. Como vemos ya está el menú principal y primero pasaré a explicar un poco demostrar un poco la parte administrativa y el cambio de PIN. Va a ser primero un cambio de PIN y generamos el token, el PIN actual que es 2020, ingresamos el nuevo PIN, voy a poner 1, 2, 3, 4. El PIN cambia correctamente y como podemos ver el PIN se ha cambiado de una manera correcta. Pasaré a la parte administrativa. Aquí podemos modificar el número de tarjeta y se puede modificar el número de tarjeta ya que utilizamos el campo de ID de usuario, que es un autoincrement aquí para diferenciar todos los campos y básicamente poder no depender de que la ID principal sea en este caso la tarjeta, ya que esta puede variar. Voy a hacer una pequeña modificación a la tarjeta mía. 88. Voy a ver esto. Y como vemos se ha modificado correctamente la tarjeta. Esta sería mi antigua tarjeta. Y como vemos se ha actualizado correctamente. Aquí le voy a bajar nuevamente así. Para agregar un usuario vamos a agregarlo. Voy a poner Juan, que es un tipo de usuario normal. El saldo para iniciar 1000. Monto máximo de retiro 500. Y vamos a generar el usuario. Aquí está Juan y con su tarjeta generada. Dice el cajero aún no ha sido inicializado. Como podemos ver, la última inicialización del cajero aquí fue el 25 de octubre a las 11 de la noche con 34 minutos. Entonces quiere decir que todavía el cajero no ha sido inicializado desde ese tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es inicializar el cajero en este caso. Vamos a agregar el límite en este caso, que son los 10.000. Un total de 200 billetes. Lo agregamos. Perdón, 50 billetes. Como ves, cajero inicializado correctamente.
Como ver, y se han agregado los billetes y se ha actualizado la última vez que fue inicializado el cajero. Ahora ya podemos agregar dinero acá de denominación. Voy a agregar 25 billetes de 100. A ver, teníamos 26, ahora tenemos 51 billetes. También podemos buscar a un usuario por su número de tarjeta. Vamos a buscar a Juan. Como ver, nos retorna el usuario Juan. Vamos a ver las denominaciones que tiene el cajero y la última vez que fue inicializado. También vamos a verificar el límite de un usuario. Podemos meter el de Juan. Su límite anterior era 500, lo vamos a poner en 200. Y el límite se ha modificado. Como podemos ver. Vamos a ver el reporte general. Como podemos ver, aquí nos muestra todas las transacciones que han ocurrido. Aquí vemos cambio de límite, cambio de tarjeta, cambio de PIN y el acceso que fue hace unos momentos. Vamos a ver, ha ocurrido un cambio de PIN el día de hoy, pero aún ha ocurrido más cambios de PIN a lo largo de todo el historial. Únicamente que estos campos son el resumen diario y de hoy. Aquí el promedio de depósitos, como no han ocurrido depósitos, es 0 y el total retirado de hoy es 0. Ahorita volveremos a ver este reporte general y vamos a hacer unos pequeños depósitos. Aquí en las observaciones generales dice que en los retiros se debe digitar el total y desglosar las denominaciones. De la misma manera, algo similar, se debe desglosar las denominaciones y el total del depósito. Yo lo que hice fue generar un algoritmo que generara el óptimo de billetes tanto cuando se deposite como cuando se retire. Así que el usuario únicamente va a tener que digitar una cantidad y no va a tener que preocuparse de ver si el cajero tiene o no. El cajero va a decirle automáticamente si tiene las denominaciones que él está solicitando o no. En este caso lo vamos a ver. Aquí está en el depósito. Hacemos el algoritmo de depósito en el que solo pasamos una cantidad y se lo agrega nuevamente al cajero. Aquí está el posible total de divisas. Se le agrega a lo que se le va a agregar al cajero al dividir esta cantidad y le vamos restando en este caso a las divisas que ingresamos en el total. Nuevamente en retiro, aquí iteramos en las cantidades y hacemos el cómputo para que haga el retiro exacto de las divisas que necesita el usuario sin estar preguntándole mayor cosa. Aquí si el total original después de hacer todo este proceso es menor a la suma de los datos, quiere decir que el cajero no tiene los fondos necesarios. Y en este caso, si el total original equivale a la suma, aquí se le vamos a proceder a retirar los billetes, en este caso al cajero. Y vamos a retornar que fue un retiro exitoso. En caso contrario de que no sea menor ni que sea equivalente, quiere decir que el cajero tiene el dinero, pero no tiene las divisas exactas. Aquí vamos a hacer un retiro. Está 4764, que es el token. O nuestro PIN, o nuestro 4. Y aquí, como les dije, ya no hay necesidad de solicitar estos campos. Entonces vamos a digitar una cantidad. Y si el usuario tiene dicha cantidad, se va a poder realizar el retiro. Y como vemos, tengo un saldo actual de 500. O sea que si trato de retirar más de 500, no voy a poder. Tratamos de retirar 600. Aquí me dice cantidad inválida, o al parecer no tiene los fondos suficientes. Vamos a retirar en este caso 200 y vamos a ver cómo se debita en este caso de la tabla de cajero. 32. Aquí vamos a retirar 200. Anteriormente vimos que tiene 95 billetes de 200. Entonces su retiro ha sido exitoso. Y como vamos a ver, este campo tiene que bajar a 94. Efectivamente. Como lo mencioné, ahora vamos a realizar un depósito. Tenemos el token generado, 30.005. Ingresos de nuestros 4.
El monto a depositar va a ser 151 y como podemos ver, el algoritmo lo va a dividir en 100, 50 y billete de a 1. Para lo que tanto ya no vamos a necesitar estos campos y lo vamos a omitir, va a ser lo más amigable a la interfaz del usuario. Y depósito realizado correctamente. Como podemos ver en la tabla cajero, se han actualizado los billetes de 50, se ha agregado 1, los billetes de 100 se agregó 1 y los billetes de 1 se agregó 1. Sin consultar eso. Básicamente ahora realizamos consultar saldo 44.62. El saldo máximo disponible para el día de hoy es 300 y el saldo restante para el día de hoy es 800. Vamos a restarle los últimos 300. Vamos a ingresar la cantidad de 300. Su retiro ha sido exitoso. Consultamos el saldo nuevamente. Como ver, el saldo restante para el día de hoy ha disminuido y el saldo máximo disponible para retirar se ha puesto en cero, ya que no tenemos más dinero. Vamos a consultar las transacciones. Como ver, aquí está el retiro que fue realizado hoy a las 12 de la tarde, el depósito que fue realizado a las 12, y aquí vemos como las últimas 5 transacciones que han ocurrido, que era lo que se nos solicitaba acá. Básicamente este es el funcionamiento del cajero, tanto la parte administrativa como la parte de los usuarios, y esto sería el examen.